Si te cuesta acercarte a alguien que te gusta, no es porque seas tímido. Es porque tu cerebro está saboteando la interacción antes de que empiece. Y lo peor es que casi todo el mundo comete los mismos errores sin darse cuenta. Errores que hacen que la otra persona se cierre incluso antes de escuchar la primera palabra. Después de analizar investigaciones de psicología social y años observando interacciones reales, encontré algo claro. Acercarse correctamente no es cuestión de confianza, es cuestión de estructura. Hay 5 principios que cambian completamente cómo reaccionan las personas cuando te acercas. Y cuando los aplicas, las conversaciones dejan de ser incómodas y empiezan a fluir solas. Y aquí es donde entra el primer principio que cambia todo. Bloque 1. El error que hace que la mayoría falle. La mayoría de las personas cree que el problema es qué decir. No lo es. El problema es cómo empiezan. Porque lo que la gente llama acercarse a alguien, en realidad es interrumpir a un desconocido de la nada y exigir atención inmediata. Y eso al cerebro humano no le gusta. El cerebro está diseñado para detectar cambios bruscos en el entorno. Cuando alguien pasa de ser invisible a estar frente a ti hablando, el sistema de alerta se activa automáticamente. No porque la persona sea peligrosa, sino porque es inesperado. Es como cuando alguien te toca el hombro sin avisar. Tu reacción no es lógica, es instintiva. El problema de los acercamientos en frío es exactamente ese. Son bruscos, son repentinos. Y el cerebro de la otra persona entra en modo defensa antes de que puedas decir una sola palabra. Por eso, muchos acercamientos fracasan incluso cuando la persona es interesante, educada o atractiva. No es el mensaje, es la entrada. Y aquí es donde entra el primer principio que cambia todo. Antes de hablar, necesitas existir en su mundo. No puedes pasar de ser un extraño invisible a una interacción directa en un segundo. Necesitas un pequeño puente, una microinteracción. Un momento previo que le diga al cerebro de la otra persona: esta persona ya está aquí. No es una amenaza, es parte del entorno. Un contacto visual breve. Una sonrisa ligera. Un gesto natural. Nada exagerado. Nada forzado. Solo suficiente para que tu presencia deje de ser sorpresa. Cuando luego te acercas, ya no eres un desconocido que apareció de la nada. Eres alguien que ya estaba en el espacio. Y esa diferencia reduce la tensión inicial de forma brutal. No parece un acercamiento. Parece una continuación. Y las continuaciones son siempre más cómodas que las interrupciones. Bloque 2. Decir la verdad te hace más atractivo. Hay algo curioso que pasa cuando alguien intenta parecer confiado. Se vuelve artificial. El cuerpo se tensa. La voz cambia. Las palabras se sienten ensayadas. Y la otra persona lo percibe inmediatamente. No sabe exactamente qué pasa, pero siente que algo no es natural. Y cuando algo no es natural, genera distancia. Durante mucho tiempo la gente ha creído que acercarse a alguien implica parecer seguro, relajado y sin nervios. Pero la realidad psicológica es completamente distinta. Las personas confían más en alguien que es honesto que en alguien que intenta parecer perfecto. Porque la perfección genera sospecha. La honestidad genera conexión. Aquí entra uno de los recursos más poderosos que casi nadie usa: decir la verdad. Algo simple como: voy a ser honesto, casi no me acerco porque me dio un poco de nervio. Eso rompe la tensión inmediatamente. Porque transforma la interacción. Ya no es una persona intentando impresionar. Es una persona siendo humana. Y lo humano conecta. El cerebro deja de analizar si eres una amenaza social y empieza a percibirte como alguien real. Sin máscaras, sin juego, sin presión. Y lo más interesante es que al decirlo, la ansiedad baja. No solo en la otra persona, también en ti. Porque ya no estás intentando ocultar lo que sientes. Estás simplemente hablando. Y cuando dejas de actuar, empiezas a fluir.
Y cuando fluyes, la conversación se vuelve natural. Y cuando es natural, la conexión aparece sola. Bloque 3. La gente no se enamora de lo impresionante, se enamora de lo interesado. Este es uno de los errores más comunes. Intentar impresionar, ser diferente. Y en el intento de impresionar, la conversación se convierte en una presentación, una especie de entrevista de trabajo social. Y eso genera presión. Porque cuando alguien intenta impresionar, el mensaje oculto es: espero que te guste lo que soy. La otra persona se relaja, porque ya no está siendo evaluada, está siendo escuchada. Y hay algo profundamente atractivo en sentirse escuchado. Cuando haces preguntas reales, no para llenar silencio, sino para entender quién es la otra persona, la conversación cambia completamente. Deja de ser una demostración y se convierte en un descubrimiento. Algo tan simple como preguntar: ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás trabajando o estudiando? Abre una puerta enorme, porque no es superficial, no es aburrido, es humano. Y cuando la gente habla de lo que le gusta, su energía cambia, se relaja, se expresa, se conecta. Y esa conexión es lo que realmente genera atracción. No lo impresionante, lo interesado. Porque al final, la gente no recuerda qué dijiste. Recuerda cómo se sintió hablando contigo. Y sentirse escuchado es una de las sensaciones más poderosas que existen. Bloque 4. El poder psicológico del nombre. Hay un detalle pequeño que parece insignificante, pero cambia la percepción de la interacción de forma radical. El nombre. El nombre de una persona no es solo una palabra. Es identidad. Es reconocimiento. Es validación. Cuando alguien escucha su nombre en una conversación, su cerebro se activa de manera distinta. Se siente visto, se siente tomado en cuenta, se siente presente. Por eso, usar el nombre una sola vez, en el momento correcto, genera una conexión mucho más profunda que hablar durante 10 minutos sin hacerlo. Pero hay una regla importante. Solo una vez. Porque repetirlo demasiado se siente artificial. Y lo artificial rompe la naturalidad. El uso correcto es simple. Conoces su nombre. La conversación fluye. Y en algún punto dices algo como: eso que dices es interesante, María. Y ya está. No más. Ese pequeño gesto crea cercanía inmediata, sin esfuerzo, sin exageración, sin técnicas raras, solo reconocimiento humano básico. Y muchas veces eso es más que suficiente para que la conversación se sienta diferente, más cercana, más cómoda, más real. Bloque 5. El verdadero miedo no es acercarse. La mayoría de la gente cree que el miedo es hablar con alguien, pero no lo es. El miedo real es otro. Es irse sin hacerlo. Es caminar hacia casa pensando en lo que pudo haber pasado. Es recordar el momento durante días. Es imaginar conversaciones que nunca ocurrieron. Es preguntarse qué habría pasado si hubieras tenido el valor de decir una sola frase. Porque la conversación dura unos minutos. El arrepentimiento puede durar años. Y ese es el costo silencioso de no actuar. No el rechazo. No la incomodidad. No el nervio. El arrepentimiento. Porque el peor escenario realista es una conversación educada que no va a ningún lado. Y eso no cambia tu vida. Pero el mejor escenario sí puede hacerlo. Una conversación puede convertirse en una conexión. Una conexión puede convertirse en una relación. Una relación puede cambiar completamente tu historia. Y todo empieza con un paso de 30 segundos. 30 segundos de incomodidad. A cambio de una posibilidad real. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, acercarte deja de ser una amenaza. Se convierte en una oportunidad.
Una pequeña apuesta con un potencial enorme. La gente segura no nace segura. Se vuelve segura porque actúa antes de sentirse lista. Porque entiende que la incomodidad es parte del proceso. Porque acepta que no todas las conversaciones van a funcionar. Pero también entiende algo que la mayoría ignora. Cada conversación es práctica. Cada acercamiento es experiencia. Cada interacción es entrenamiento. Y después de suficientes intentos, deja de ser difícil. Deja de ser miedo. Deja de ser tensión. Se vuelve normal, natural, humano. Y un día te das cuenta de que ya no estás mirando desde lejos. Eres tú quien se acerca. Eres tú quien habla. Eres tú quien crea las oportunidades. Y todo empezó con una decisión simple. Decir algo en lugar de quedarte callado.